Bueno, quiero hablar con dos congresistas electos también de Fuerza Popular y del Partido Morado, y sobre todo quiero centrarme un poco en lo que es esta cuestión que finalmente, digamos, nos sujeta y nos impide hablar de los temas fundamentales, ¿no? Que para mí son economía y la salud. Hablo de la Asamblea Constituyente. Vamos a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros en estudio, primero voy con él, Héctor Ventura Ángel, congresista por Tumbes de Fuerza Popular. Congresista Ventura, un placer tenerlo por acá. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar en su programa. Gracias. Y tenemos desde, vía la señal de Zoom, a la congresista electa por el Partido Morado, Flor Pablo. Flor Pablo, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Cristian. Muchas gracias. Gracias a usted. Congresista, yo le quería preguntar por este tema que, claro, insiste en ponerlo sobre el tapete el señor Pedro Castillo, la posibilidad de una asamblea constituyente. ¿Cuál es la posición de Flor Pablo y si se puede, si hay una posición ya orgánica del Partido Morado respecto de esta posibilidad? Mira, Cristian, nosotros en la campaña y bueno, ahora con el Grupo Parlamentario Morado, nosotros hemos considerado que efectivamente hay aspectos de la Constitución que tienen que revisarse, que tienen que reformarse. Hay varios vinculados, por ejemplo, se plantearon en este reciente Congreso, pero ha quedado, y menos mal que quedó para el siguiente, porque era muy rápida la forma que querían hacerlo, el tema de la bicameralidad, el tema de la cuestión de confianza, y hay una serie de elementos vinculados al equilibrio de poderes en el sistema político, ¿no? Entonces hay aspectos que efectivamente, así como por ejemplo nosotros teníamos planteado también el asunto de considerar como un derecho humano fundamental la conectividad, el Internet, ¿no? Sí. Que lo planteó Alberto de Belaúnde. Entonces hay aspectos, pongo esos ejemplos para decir que sí es necesario mirar la Constitución. Creo que no hay que tenerle miedo, porque en general la Constitución ha ido cambiando también a lo largo de estos años, ¿no? Pero creemos que hay que hacerlo en el marco constitucional. La Constitución establece un mecanismo de modificación. Y creo que más bien nuestra propuesta, y sigue manteniéndose, es que este primer año es un año donde tenemos que atender la emergencia de la pandemia, la reactivación económica, la salud, que tú bien has señalado ambos, y la educación, que es importantísimo. No vemos sus efectos en este momento, pero lo vamos a ver en las siguientes generaciones si no hacemos algo. Entonces, este periodo inmediato no es un periodo para ponernos en una clave de reforma de la Constitución, pero sí podemos verlo en el siguiente año. Eso no significa que no hagamos nada este año. Podemos pensar una comisión, podemos ir avanzando el trabajo técnico en ese sentido, pero nuestra posición es que hay que hacerlo en el marco constitucional. Y si hubiese pues la insistencia del tema de la Asamblea Constituyente, también hay que discutirlo y hay que generar un marco constitucional para ello, ¿no? Pero creo que este no es el momento. Creo que el partido de gobierno, una vez que se proclame el señor Pedro Castillo como presidente, que ya el resultado es prácticamente inminente, tendríamos que creo que priorizar y plantear una agenda común mínima que permita gobernabilidad. Congresista, pero entonces, solamente para redondear, ¿cree que es importante hacer reformas? Me parece que usted, quizá el Partido Morado también, se coloca en esa mayoría de peruanos, según la última encuesta, que dice es necesario reformar, pero no así ir a una nueva constitución ni cambiar absolutamente nada. Pero el tema de la nueva constitución tampoco les es ajeno, es decir, no creen que finalmente sea algo innecesario o algo jalado de los pelos, pero siempre y cuando se haga dentro del marco de la Constitución. Es decir, ¿la recolección de firmas no está para ustedes dentro de ese apego a la Constitución? Mira, nosotros inicialmente, nuestra posición inicial es que hay que hacer la reforma de la Constitución, no inmediatamente. Clarísimo. Hay que estudiarlo, hay que hacerlo, hay que plantear las cosas en un siguiente año en el marco de la Constitución como está establecido. Okay. Pero tampoco, Cristian, no hay que cerrarnos. Creo que no hay que entrar al proceso de diálogo diciendo no quiero escuchar otras formas, ¿no? Nosotros tenemos una posición, pero también estamos abiertos al diálogo, pero creo que en este momento, lamentablemente, no hay esa disposición. Entonces, mal haría un gobierno en plantear en este momento un asunto tan que polariza como el tema de la Asamblea Constituyente. Así es que yo ahí creo que, así como pedimos al grupo, al partido de Fuerza Popular y a la lideresa Keiko Fujimori que acepte los resultados y que pasemos a otra etapa, igual
al señor Pedro Castillo y a su partido, pedirle que este no es el momento para plantear una asamblea constituyente. Creo que es el momento para enfrentar la emergencia de la pandemia, reactivar la economía, la salud, la educación. También lo ha dicho en ese sentido el vocero Pedro Frank, ¿no? El vocero económico del partido. Entonces creo que hay que ir afirmando esa idea. Correcto. Y efectivamente discutiendo en el ámbito del Congreso estos temas más de reforma constitucional. Eso lo dice Pedro Franque, pero inmediatamente Pedro Castillo sale a decir que lo primero que va a hacer el 28 de julio es poner ese proyecto sobre la mesa del Congreso. Pero déjeme ir con nuestro otro invitado, por favor, el congresista Héctor Ventura Ángel de Fuerza Popular. Le han tirado justamente, no una chiquita, pero finalmente no lo conminan a Fuerza Popular a reconocer los resultados. Antes de entrar al tema de Asamblea Constituyente, ese tema, congresista. No, indudablemente nosotros hemos sido enfáticos y seguramente nuestra lideresa Keiko Fujimori va a ratificar el compromiso, y es que se va a reconocer las justas elecciones siempre y cuando se respete también el debido proceso en el cual los abogados de mi partido de Fuerza Popular están encaminando frente a las autoridades pertinentes. Ok, entonces una vez que el Jurado Nacional de Elecciones finalmente proclame, ustedes podrán guardar en la interna la sensación de que se pudo haber hecho más, de que mejor hubiese sido una auditoría, pero ustedes reconocen el resultado, se cierra ese capítulo que puede seguir por la vía legal, pero ustedes como partido político reconocen al señor Castillo y se echan a trabajar. Siempre hemos sido respetuosos de las instituciones, de las decisiones emitidas por las diferentes instituciones del Estado, y no vamos a ser ajenos a seguir respetando lo que el Jurado Nacional emita, en tanto en cuanto se respete todo el procedimiento electoral que debería llevarse a cabo en estas últimas elecciones. Estamos viendo múltiples irregularidades y estos tienen que resolverse justamente en las entidades donde tienen que velar. Y más de la mitad de peruanos necesitamos una pronta respuesta pero de una causa justa, ¿no? Por los antecedentes que ha mostrado el Jurado Nacional en su forma de resolver, lo más probable es que se proclame a Pedro Castillo. Ustedes reconocerían ese resultado y se echarían a trabajar. Por eso estamos diciendo que se resuelva de acuerdo a ley, de acuerdo al procedimiento electoral, y Keiko Fujimori ha sido enfática en reconocer que sí, efectivamente se va a... La Asamblea Constituyente, por eso es importante que finalmente ustedes reconozcan y se ciñan a la legalidad, porque en algún momento, si es que el señor Castillo decide salirse de la Constitución para ir a una Asamblea Constituyente, nadie les va a creer cuando finalmente ustedes quieran utilizar una herramienta de la Constitución para ponerle freno a un deseo desmedido que además rompe la legalidad, como podría ser ir a una asamblea constituyente sin pasar por el Congreso. ¿Cuál es la posición de Fuerza Popular? Lo que de pronto, y es una posición mía, lo que de pronto el candidato Pedro Castillo, de pronto él está pretendiendo utilizar la Constitución a su antojo. En realidad no existe una asamblea constituyente. El artículo 206 de nuestra Constitución es clara. No pretendo hacer una cátedra constitucional, pero muchos constitucionalistas están haciendo referencia, al cual yo me auno, de que el artículo 206 es enfático. No existe asamblea constituyente. Ese concepto no existe en nuestra Constitución. Lo que sí se podría llamar es a diferentes formas de cómo pretender cambiar la Constitución. Pero ahora, Cristian, no estamos en esa posibilidad de pretender cambiar la Constitución. Justamente lo que el peruano de a pie quiere que le demos solución, pronta respuesta a los múltiples inconvenientes que tenemos a raíz de la pandemia. El tema de salud, el tema de educación, el tema del trabajo. Mire, yo vengo de mi región Tumbes. Nos falta, de cada 10 tumbesinos, 8 no tienen trabajo estable. 2 están tratando de sobrevivir. Entonces, mal haríamos en estos momentos poner en tela de juicio, poner en tema de debate nacional, pretender cambiar nuestra Constitución, cuando el peruano de a pie lo que necesita ahora es de que le demos pronta respuesta a las múltiples necesidades que se tienen. Pero digamos, vamos digamos un poco a dividir las responsabilidades, porque el tema de la salud y la economía va a ser una gran papa caliente para el Ejecutivo, y estos votos que ha ganado por muy poco, al parecer, para que lo proclame presidente, ese apoyo podría desaparecer si es que justamente no se encarga de esos problemas. Pero ustedes en el Congreso, para evitar el tema de una asamblea constituyente, lo que tendrían que hacer es lograr reformas importantes. Lo que decía Flor Pablo del tema del Internet. Claro. Hoy Javier González Olache es el único que escribe 10 cosas concretas de lo que se necesitaría reformar en la Constitución. Nadie me dice más. Entonces,
¿Ustedes pretenderían reformar algo en el Congreso y dejar que el Ejecutivo haga su chamba en salud y economía? Por supuesto. Nosotros no estamos diciendo... ¿Y qué reformarían, congresista? Nosotros, por ejemplo, hay que ver el tema de cómo encaminar el tema de salud durante todo este tiempo. Ahorita no tenemos, en mi región Tumbes, no tenemos camas UCI, no tenemos los médicos especialistas, o si los tenemos son pocos. Nuestras enfermeras de primera línea en mi región Tumbes están poniendo de la suya para poder contrarrestar esto. Entonces, nosotros, desde el Partido Fuerza Popular o desde el Congreso de la República, tenemos que coadyuvar a poder solucionar prontas estas urgencias que tenemos en el tema de salud. Ni qué decir en el tema de educación, la acaba de decir la congresista electa. Tenemos que darle prioridad. Cómo enfatizar para que los últimos lugares de cada pueblo fronterizo tenga internet. No es posible, por ejemplo, en mi región Tumbes, en Sarumía, no tenemos internet. ¿Cómo pretendemos darle una buena educación a nuestros niños si ni siquiera tenemos internet? Entonces, eso tenemos que nosotros velar por la seguridad íntegra del tema educación, el tema salud, contrarrestar los problemas de pandemia que tenemos ahora. No estamos ahora en tiempos de poder discutir algo que constitucionalmente es inviable. La Asamblea Constituyente es inviable. Correcto. Quiero hablar de este tema porque el otro tema que podría empujar, digamos, a un afán del señor Castillo de insistir con la Asamblea Constituyente es el desprestigio del Congreso. ¿Cómo recuperan esa legitimidad, congresista Flor Pablo, del Congreso de la República? Porque no basta con tener algunos que hacen bien su chamba, se necesita que la institución en sí recobre legitimidad ante la ciudadanía. ¿Cómo? Yo creo que en primer lugar es saludable, ya en esta entrevista estamos viendo que hay aspectos que nos unen, ¿no? Creo que siempre podemos estar ideológicamente en nuestros partidos en la derecha o en la izquierda o en el centro, pero hay aspectos de urgencia que son necesarios para la ciudadanía. Y creo que con ese espíritu hay que ir a construir. O sea, tú recordarás, Cristian, yo he sido parte de un ejecutivo con una mayoría fujimorista. Afortunadamente ahora no hay esa mayoría, que era totalmente obstruccionista al Ejecutivo y no se podía construir. Esa historia tiene que quedar ahí, como una lección aprendida. ¿Y qué tenemos que avanzar? A la constitución de una comisión multipartidaria a nivel de la mesa directiva. La mesa directiva del Congreso tiene que ser un esfuerzo multipartidario de ponernos de acuerdo, con una agenda mínima, básica, que permita dar gobernabilidad al país. Creo que Partido Morado va a hacer una actuación siempre de fiscalización, de control político, pero en primer lugar tenemos que generar las condiciones de gobernabilidad para que el gobierno pueda resolver los problemas en los cuales estamos en este momento. Entonces tenemos que entrar con esa voluntad y esa actitud porque no estamos en cualquier momento, estamos en un momento de pandemia. Pero no se esperaría lo mismo del señor Castillo y de no insistir con el tema de la Asamblea, lo primero que voy a hacer, etcétera. ¿No debería también de parte de él venir algún tipo de mensaje más conciliador? Claro que sí, claro que sí. La gobernabilidad no se hace solo desde el Congreso, se hace con el Ejecutivo y por eso también señalaba que el señor Castillo, así como se va moderando en el tema económico, ¿no? Y vamos viendo esos gestos, también el tema de la Asamblea Constituyente creo que genera, podemos discutirlo y efectivamente no está planteado en nuestra Constitución. Veamos el caso chileno. Para hacerlo lo han tenido que hacer una reforma constitucional. Podemos ver ese camino, pero este no es el momento. Creo que hay que ubicarnos en el momento político, en el momento social y económico en el que estamos. En este momento hay que atender la emergencia en el que está nuestro país, hay que generar gobernabilidad y hay que ponernos a discutir seriamente, efectivamente, el tema de la reforma constitucional, porque creo que también polarizando ese punto no ayudamos. Y de parte nuestra tenemos un planteamiento, pero no nos cerramos al diálogo, porque esa es la herramienta pues, de la construcción del acuerdo político. Para eso vamos al Congreso, para eso entramos a estas arenas, que es la arena de la política. Me quedé, cuando me hizo recordar su paso por el Ejecutivo, me quedé con la duda. Yo no puedo ¿se desilusionó de Martín Vizcarra con este tema de todas las vacunaciones? Bueno, yo lo he dicho en su momento, ¿no? Ha sido lamentable, por supuesto. Creo que se investigará y se tiene que identificar a los responsables. Pero hay mucho más, ¿no? Lo decía, digamos, en general por el propio señor Martín Vizcarra, no por el acto en sí, sino por todo lo que él representaba para algunos y finalmente ahora la realidad es otra. Bueno, creo que la primera palabra que me surge es una absoluta decepción. Correcto. Creo que no esperaba yo eso y creo que muchas personas que hemos trabajado en el gabinete con él, no esperábamos una actitud de ese tipo. Correcto. Pero bueno, ahí la historia y las leyes, ahí nuestros propios procedimientos se va a ir dando cuenta.
y queda ahí, creo que una lección aprendida para todos los funcionarios a saber comportarnos a la altura del cargo y del encargo que nos da la ciudadanía. Un minuto más me tengo que ir, congresista, para terminar, por favor. Mi colega congresista electa hace referencia a que deberíamos compartirse, llamar a diálogo, pero llamar a diálogo también es decir la verdad. No pero es cierto, lo está diciendo. No, pero no es cierto que nosotros en su momento hayamos podido contrarrestar el trabajo que hacía el Ejecutivo. Eso es falso. Habla del obstruccionismo. Sí, así es. No, totalmente falso. Ese es el mensaje errado que pretenden dar a la población. Es cuestión de opiniones. El tema finalmente es por mis actos nos conoceréis. Si es que finalmente este Congreso es una demostración para ver cómo se hace. Es que también lo real es de que en su momento, cuando la señora era ministra, ellos se habían comprometido en realizar construcción de 1000 colegios anuales y nunca hicieron ni un colegio. O sea, no existe ningún colegio. Entonces, por lo tanto, nosotros nunca hemos sido obstruccionistas. Para nada. Al contrario, llamamos a consenso. Habíamos comenzado diálogo, ¿no? con los puntos en común y nos tenemos que despedir finalmente con las diferencias. No, quería hacer esa precisión. Gracias, congresista. No, le agradezco. Gracias, congresista. Muchísimas gracias. Tendremos tiempo para aclarar esos y otros puntos, Cristian. Muchísimas gracias. Seguro que sí. En el estudio la próxima vez. Gracias, Seguro congresista. que sí. Claro que sí. Caracho, pero más unión, por favor. Más unión. Más unión. Nos vemos.